Apreciados estudiantes, buen día. La clase de hoy tiene un objetivo importante y es socializar el plan de trabajo para la entrega de su ensayo escrito que corresponde a su examen de segundo corte. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es precisamente conocer la guía de preescritura que ustedes van a diligenciar y que les va a servir de fuente o de insumo para su ensayo final. Lo segundo es hablar de las normas APA. Tercero, el uso de conectores y por último, fechas importantes. Comencemos por ahora con la guía de preescritura. Esta guía de preescritura está organizada de la siguiente manera. Entonces, temática. ¿A qué se refiere la temática? Pues es precisamente el libro que propuse al principio del semestre, que se llama El consumo sostenible como perspectiva innovadora. Nuestro eje transversal para este trabajo, pues precisamente es nuestra asignatura, Desarrollo Sostenible. Ese eje transversal, pues precisamente consiste en relacionar una problemática general, que es nuestro desarrollo sostenible, con diversos contenidos desde diferentes perspectivas con el fin de proporcionar soluciones efectivas. Entonces, en este apartado, ¿ustedes qué van a hacer? Van a realizar la lectura y van a hacer un breve resumen argumentando la propuesta o propuestas que allí se explican. Es un resumen argumentado y muy sencillo, ¿sí? En la segunda parte ya nos vamos a ir un poco ampliando. Entonces vamos de lo general a lo particular. Entonces, ya hablamos de la problemática general que nos presenta este libro, ¿sí? ¿Qué es lo que nos propone? ¿De qué están hablando? ¿Mm? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el objetivo? En el segundo apartado, que ya corresponde a los capítulos del libro, en esta sección ustedes qué van a hacer? Van a realizar una síntesis de cada uno de los capítulos que contiene el libro. Este libro tiene 5 capítulos. Uno es la sostenibilidad del modelo, una visión renovada del marketing, marketing social y ecológico, consumo sostenible ecológico y ahorro energético. ¿Mm? Entonces vamos a hacer una síntesis de cada uno de estos capítulos. Les hago una anotación ahí, por favor, no olviden citar, ¿sí? Si necesitan consultar fuentes adicionales para ampliar algún concepto, por favor, cítelo en su trabajo. La siguiente es la experiencia del hacer y el ejercicio del aula de clase. ¿Qué es lo que se busca acá? Yo les propongo una pregunta y es la siguiente. ¿De qué manera se articulan los conceptos de marketing social, consumo sostenible, ahorro energético y nuestra asignatura de desarrollo sostenible? ¿Sí? Esa es la pregunta que ustedes van a resolver ahí. ¿Mm? Yo les sugiero pues que consulten si necesitan para argumentar pues los otros autores que hayan hablado de estos temas, pero les recuerdo, no olviden citar. ¿Mm? Entonces es importante apoyar nuestros argumentos eh, con experiencias de otros autores. ¿Mm? El siguiente apartado corresponde a su aporte o postura personal. Entonces aquí es una opinión personal sobre la importancia de realizar un consumo sostenible y ético a través de una propuesta de marketing social innovador. Entonces, apoyado en su lectura y con la búsqueda de otros autores que le permitan consolidar un concepto, una respuesta, pues lo van a plasmar en este apartado. Y por último, una pregunta movilizadora. ¿A qué se refiere la pregunta movilizadora? Pues esta pregunta movilizadora corresponde a la temática
que usted va a abordar en su ensayo. Es decir, esa problemática que usted propone, de la cual va a hablar, de la cual o a la cual va a defender, ¿m? Su postura frente a otras personas. ¿M? Yo les propongo dos preguntas, pero estas preguntas son independientes. Solamente es un ejemplo que yo les quiero dar. Ustedes son los que proponen su pregunta desde la lectura que ustedes hicieron. ¿M? Una de las preguntas que yo sugiero, ¿de qué forma una estrategia de marketing social, perdón, puede mejorar el consumo sostenible en las comunidades? Otra de las preguntas que les propongo, ¿las empresas en Colombia desarrollan su proceso de responsabilidad social corporativo bajo una estrategia de marketing social? Así, pues seguramente a ustedes les van a surgir muchas más preguntas alrededor de esta lectura. Y esto, pues obviamente, va a ser su eje central de su ensayo. Les hago una nota. Por favor, en su redacción, hacer uso de las normas APA sexta edición en lo referente a citaciones y referencias bibliográficas. En la redacción, utilizar conectores que les ayuden a la expresión adecuada de sus ideas, el manejo apropiado de signos de puntuación y estar muy atentos a la ortografía. El documento, el tipo de letra que van a utilizar es Arial 12, interlineado sencillo. Lo van a convertir en PDF para subirlo a su campus virtual en las fechas indicadas. Este trabajo pueden realizarlo de manera individual o grupos máximo de 2. Por ahora, esto sería con respecto a la guía de preescritura. Vamos a entrar al segundo punto que les había comentado y era precisamente revisar el tema de la guía de normas APA, que pues creé una guía precisamente para que ustedes también la pudieran consultar. Esta guía la encuentran ya en el campus virtual, pueden hacer uso de ella. ¿Qué es lo que buscamos con esta guía o qué se busca? Pues precisamente que ustedes conozcan las normas APA en todo lo que corresponde a citación y referenciación, porque pues ustedes en este trabajo, ese va a ser, digamos, este ítem va a ser muy importante dentro de su escrito. ¿M? Entonces, lo que quiero es que hagamos un recorrido por estas normas APA, las entendamos, las comprendamos, porque esto también sirve para otro tipo de trabajos. Si ustedes en algún momento van a hacer un informe, van a hacer su tesis, pues este material les va a servir de mucha ayuda. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar del tema de plagio y de autoplagio, vamos a hablar de citas, qué tipo de citas podemos usar, el tema de referencias, qué elementos tiene una referencia, ejemplos de algunas referencias, cómo deben ustedes citarlas. Y el último punto que vamos a tratar pues son los conectores. Entonces comencemos. Entonces esta guía presenta la información básica necesaria para elaborar citas y referencias bibliográficas bajo las normas APA en su sexta edición. ¿Mm? Eso es lo que buscamos. Vamos a hablar de plagio. Entonces, ¿qué es el plagio? Pues es precisamente apropiarse de palabras o conceptos que otras personas o otros autores pues ya han realizado. ¿Mm? Y obviamente para, para nosotros esa información es muy útil, pero nosotros debemos darle el crédito a quien lo creó, a quien generó ese concepto, esa teoría. Entonces, para evitar el plagio, pues es necesario utilizar un estilo o una norma de citación. En este caso vamos a utilizar las normas APA sexta edición. ¿Qué es el autoplagio? Pues precisamente es publicar contribuciones propias que ya habían sido escritas en otras publicaciones. Por ejemplo, yo sé que alguno de ustedes ha participado en congresos y han presentado ponencias y han realizado escritos,
Pues si algo de esos escritos ustedes los van a utilizar en su ensayo o en esta preescritura de ensayo, pues deben citarse, deben darse el crédito que ustedes fueron los que crearon esa teoría o ese concepto o ese texto. Una reflexión. El ámbito académico exige identificar las condiciones y licencias de uso de los diferentes recursos de información, aplicándolas en el ejercicio adecuado de la citación y la elaboración de la lista de referencias, respetando siempre los derechos de autor. ¿Sí? Si nosotros necesitamos utilizar algún texto, tenemos que mirar qué tipo de licencias o qué condiciones tiene ese documento para ser usado, porque si no vamos a tener que ir a buscar al autor y pedirle permiso para usar su escrito, ¿sí? Este tema es bastante delicado y pues hay que tenerlo en cuenta siempre. Vamos a hablar del tema de citación. Primero, es una aplicación del derecho de autor. Precisamente es reconocerle los argumentos y contribuciones que otros autores han creado en un trabajo, ¿sí? En otros trabajos. La idea es que esta citación pues tenga los datos completos de la citación y los cuales pues obviamente serán fuente para nuestra lista de referencias. La cita es un fragmento o un texto que adaptamos a nuestro trabajo, ¿sí? Y que se incluye en el cuerpo del texto y debe ir acompañado por su respectivo autor y la fecha de publicación. Es algo que yo utilizo para fortalecer mi argumento, para defender mi argumento, ¿sí? Recuerden que las imágenes, los gráficos y las tablas que ustedes utilicen en sus trabajos y que sean tomados de otros trabajos deben llevar cita, deben llevar el reconocimiento de quien los hizo inicialmente. ¿Mm? Dice, citas con un autor. Aquí comenzamos el tema de la cita. Si el autor hace parte del texto que se está escribiendo, se debe escribir solo el apellido e inmediatamente en un paréntesis el año en el que él publica. ¿Mm? Aquí está el ejemplo. Ustedes lo pueden ver, Kessler 2003. Dice, si el autor no hace parte del texto que se está escribiendo, se debe poner al final del texto citado y entre paréntesis igual el apellido y el año de publicación. Es decir, esto es una cita para haciendo énfasis en el texto más no en el autor. Aquí está el ejemplo. ¿Mm? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una cita con más de un autor? Entonces, para la publicación en español, las citas con más de un autor se utiliza la Y antes del último autor y si es en inglés, el símbolo que se observa aquí. Si el documento que se va a citar tiene dos autores, siempre se debe poner los apellidos de ambos y citarlos con su respectivo año. ¿Mm? Pero cuando son más de dos autores, entre 3 y 5, pues en el primero si, los citamos a todos la primera vez. O sea, la primera vez que ustedes utilicen, si consiguen una cita con 5 autores. Entonces, la primera vez que lo citen, llevan el primer apellido del autor, ¿m? Y la fecha y el año de publicación. Y a partir de la segunda cita, solamente colocan el apellido del primer autor y la abreviatura et al, sin cursivas y con punto después del al y el año de publicación, así como se ve en el ejemplo. ¿Mm? Muchas veces nosotros utilizamos no personas, sino empresas que han generado documentos, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Gobernación, la Alcaldía. ¿Mm? Entonces, en este caso, pues se escribe el nombre completo de la empresa y se puede escribir también la sigla, ¿no? De esa empresa después de haber descrito el nombre completo de la institución y no olvidar el año de publicación, ¿no?
Vamos a ver los tipos de cita. Paráfrasis, cita directa y cita de cita. ¿Qué es eso de paráfrasis? Pues precisamente consiste en expresar con distintas palabras los argumentos de otro autor. Hacer una lectura previa, hago una síntesis con mis palabras y las expreso en el texto. Pero resulta que eso que yo escribí proviene de otra persona, yo lo saqué del conocimiento de otra persona. Entonces ustedes aquí pueden ver un aporte, una cita, tal como aduce Porter en 2006, página 114. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es que yo hice una lectura de estos aportes que hizo el señor Porter y hago una síntesis de ellos. Pero yo le doy el crédito a la persona que propuso inicialmente este argumento. ¿Qué es una cita directa? Es una cita directa en la reproducción textual o exacta de los argumentos de un autor. Existen dos clases. Citas de menos de 40 palabras y citas de más de 40 palabras. Aquí hay un ejemplo de una cita de menos de 40 palabras. Esa va vinculada dentro del texto. Como ustedes pueden ver, se dice aquí está haciendo énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque dice al interpretar estos resultados, Robbins et al. Quiere decir que son más de dos autores en el 2003, sugirieron que, entonces textualmente, hacemos la copia de lo que ellos proponen, la dejamos en comillas dentro del texto. Y al final de la cita, como es una cita textual, hay que decir la página de donde se tomó. Eso con respecto a citas textuales de menos de 40 palabras. Y obviamente énfasis en el autor. Hay citas donde se hace énfasis en el texto. Quiere decir que primero se introduce el texto, como sucede acá en el ejemplo, y decimos que lo propuse Sikai y Shaitan en 2006, página 112. Esos son los autores, pero yo hago énfasis en el texto que ellos propusieron, no en los autores. ¿Mm? Aquí vamos a ver un ejemplo de más de 40 palabras. Entonces, aquí lo que sucede es que esta es una cita con énfasis en el autor. Otros han contradicho esta opinión. Un claro ejemplo es Purcell, 1997, quien afirmó que aquí, como ustedes pueden observar, copiamos tal cual el texto propuesto por Purcell, lo colocamos con sangría completa de 1.5 más o menos y le disminuimos un dígito en la letra. Si veníamos con letra Arial 12, la cita directa de más de 40 palabras irá a 11. ¿Listo? Este es un ejemplo de cita con énfasis en el texto para que ustedes la puedan observar. Conservamos las mismas con una sangría, con un número menos de letra de la que venimos escribiendo. Y pues citamos al final del texto los autores, el año de publicación y las páginas donde yo encuentro dicha cita. ¿Qué pasa con la cita directa cuando nosotros utilizamos más de un párrafo? En este caso les puse el ejemplo de 2 párrafos. Entonces, hacemos exactamente lo mismo de la sangría, de 1.5. Para todo el texto, un dígito menos en el tipo de letra, en el número de tipo de letra, y en el segundo párrafo vamos a darle una sangría más de 1 centímetro para que se note la diferencia, como ustedes lo pueden observar en la pantalla. Entonces, ¿cómo se hace el tema
de cita de cita. La cita de cita, ¿a qué se refiere? Pues es cuando dentro del texto que yo estoy consultando citaron a otro autor, ¿sí? Que le está apoyando a ese autor sus argumentos. Entonces, ¿qué sucede acá? La idea es que sea cita directa o de parafraseo, lo que yo hago es decir, entonces, en este caso el ejemplo, en Estados Unidos, la American Cancer Society 2007 calculó que en 2007 se diagnosticaron cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo, no melanomatoso. Entonces dice que 940 casos del melanoma, siendo este el último causante de 8.110 muertes. Y dentro de paréntesis ustedes van a colocar, como se citó, Ed Miller et al. 2009, página 209. Eso lo va a decir en el texto. Allá el texto de consulta van a encontrar que ese señor consultó a Miller y esto fue lo que él utilizó para su texto. Vamos a entrar al tema de las referencias. Entonces, ¿para qué sirven las referencias? Primero, permite dar reconocimiento al autor, ¿cierto? Le permite al lector conocer específicamente la ubicación de ese texto que nosotros utilizamos en nuestra publicación. Y recuerden que todas las referencias deben ir ordenadas alfabéticamente y con una sangría francesa. Eso para la hora de la presentación del documento. ¿Qué elementos tiene una referencia no seriada? ¿A qué se refiere con no seriada? Estamos hablando de los libros que tienen ICBN, es decir, que yo saco una publicación y para sacar otra no viene con el mismo ICBN, sino que saco un libro nuevo, hago mejoras, incluye otros capítulos, en fin. Entonces recuerden las referencias no seriadas, pues son los libros. ¿Qué elementos tiene una referencia en el caso de un libro? Pues obviamente el título de la obra, el autor, el año de publicación, los datos de la publicación. ¿Mm? Y obviamente pues se hace un ejemplo acá con un libro donde se encuentra cada uno de los ítems que yo les estoy proponiendo como elementos de una referencia no seriada. Y unos elementos de una referencia seriada. Una referencia seriada es una revista. Una revista de investigación, porque tiene varios volúmenes, ¿cierto? Sale todos los semestres, como en el caso de nuestra revista de la edición, que sale 2 veces por año. Aquí, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta? El título del artículo, el año de la publicación, el título de la publicación, es decir, en qué revista está, el autor, el volumen, el número de ese volumen, las páginas, etc. Vamos a hablar ahora sí de los ejemplos de referencias. Entonces, un libro impreso. Como ustedes observan en el ejemplo, entonces el orden de los elementos de la referencia nunca lo olviden. Va el apellido del autor, el primer apellido, luego la inicial de los nombres, el año de publicación, el título del libro, el subtítulo, el lugar y la editorial. Así como se ve en el ejemplo, Espinosa G 2004, Cuentos Completos, Medellín, Fondo Editorial, Universidad EAFIT. En el libro electrónico, ¿qué tiene de adicional? Pues que tenemos que decir de dónde lo recuperamos, pero tiene el mismo orden, el apellido del autor, las iniciales de los nombres, el año de publicación, el título del libro, el subtítulo si lo llevara y recuperado de. Un capítulo del libro impreso. Entonces, tiene el autor, el apellido del autor o de los autores, con sus iniciales de sus nombres, el año de publicación, el título del capítulo del libro, ¿cierto? El nombre, el apellido del editor o de los editores, el título del libro original y obviamente las páginas donde se encuentra ese capítulo del libro que usted utilizó, el lugar y la editorial. Ustedes pueden ver el ejemplo en estos momentos.
¿Qué pasa para el artículo de publicaciones periódicas impresas? Un artículo de una revista. Entonces, igual, lleva el apellido del autor, el primer apellido, las iniciales de sus nombres, el año de publicación, el título del artículo y el título de la publicación, o sea, el nombre de la revista, el volumen, el número si lo tienen y las páginas donde está situado ese artículo. Artículo de publicaciones periódicas en línea. Entonces, ¿qué es esto del DOI? Es como el directorio de consulta de esa publicación. Es como un código que se le da a esa publicación para citar. ¿Mm? Y ese es el sitio de ubicación. Siempre que nosotros buscamos con ese DOI, vamos a encontrar ese artículo. Entonces, hay unos artículos que van sin DOI y otros con DOI. Aquí la idea es que con DOI, que es lo que nos interesa, si lo encontramos, que la mayoría de los artículos ahora se consiguen así, igual va el apellido del autor, las iniciales, el año de publicación, el título del artículo, el título de la publicación, el volumen, las páginas donde se encuentra ese artículo y el número del DOI. Ustedes pueden ver los dos ejemplos, con DOI o sin DOI, que es el directorio de ubicación de ese artículo. Ese DOI es como un número de cédula de ese documento. Seguramente van a utilizar como fuentes de consulta en muchos de sus trabajos, pues tesis doctorales o de maestría. Entonces, igual, aquí ustedes pueden observar que lleva, digamos, la misma estructura con el apellido, el primer apellido del autor, las iniciales del autor, el año de publicación, el título de la tesis. Hay que indicar si es tesis de maestría o doctoral y el nombre de la institución o de la universidad donde se está presentando esa tesis y el lugar, como ustedes lo pueden observar en el ejemplo. Ahora sí, digamos que ese fue un breve resumen para que ustedes lo tengan presente a la hora de realizar su preescritura de ensayo y obviamente en su ensayo final. Vamos a hablar de los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras de enlace que sirven para unir frases, oraciones y párrafos. También nos permiten ilustrar y resumir. Entonces, por ejemplo, un modelo. Los estudiantes tomaron un examen escrito. Este pero que está resaltado, pues precisamente es un conector que me permite unir otra oración para hacer una frase, que no dieron el examen oral. Los estudiantes tomaron un examen escrito, pero no dieron el examen oral. Nos sirve para unir. Existen varios tipos de conectores para que ustedes los vayan organizando en su cabecita y se vayan acordando y dejen de usar los mismos. Pero, cuando, también, entonces, ¿sí? En el campus virtual van a encontrar un documento, un PDF, con una cantidad importante de conectores que pueden utilizar en su escrito. Por ejemplo, conectores que indican unión o adición. Aquí se habla de además, ni y Un ejemplo, Herminio dijo que no había entregado el reporte final y además que se había descompuesto su computadora. Ni mis hermanos me dieron regalos, ni mis primos vinieron a visitarme. Conectores que indican separación, oposición o contraste. En cambio, por el contrario, por otra parte, sin embargo, pero, excepto, más, salvo, a pesar de eso o de esto y aunque. Estos son algunos de esos de separación, oposición o contraste. Normalmente, antes y después de estos conectores hay una coma, si ustedes se pueden dar cuenta en la primera frase. Su madre no se oponía a su matrimonio, por el contrario, estaba de acuerdo. Entonces hay que ver cómo se organiza la frase y dónde van las pausas. Por eso es tan importante el uso de los signos de puntuación. Aquí, Elena obtuvo excelentes calificaciones. A pesar de eso, no quiso participar en el concurso. Estos conectores me permiten tener una coherencia en el escrito,
digamos, es ayudarle al lector a comprender mucho más lo que yo le estoy transmitiendo, ¿sí? Ser un poco más claro en el mensaje. Otro tipo de conectores que indican causa o motivo. Por eso, por qué, pues, puesto que, ya que. Un ejemplo, Heréndida estaba enferma, por eso no pudo ir a clase. No fue a la fiesta porque estaba enferma. Conectores que indican resultado o consecuencia, con que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto. Estoy muy cansado, por consiguiente, no puedo acompañarte a la fiesta. Conectores que indican comparación, así como, cuál, de igual manera, que. El ejemplo, nosotros iremos de vacaciones de igual manera que tú. Conectores que indican propósito o finalidad. ¿A qué? ¿A fin de qué? ¿De esta manera? ¿De este modo? ¿Para qué? Ejemplo, me quedé en silencio. De este modo expresé mi propuesta. Conectores que indican tiempo. A medida que, cuándo, después que, enseguida, mientras tanto. Un ejemplo, después que terminaste, fuimos a ver la película. Conectores que sirven para ilustrar o ejemplificar. En otras palabras, o por ejemplo, dice la lengua es un sistema, en otras palabras, un conjunto de elementos relacionados entre sí. Conectores que sirven para resumir. En conclusión, en fin, en resumen, por último, todo esto. Los platos estaban sucios, había colillas de cigarrillo por todas partes. En resumen, todo era un desorden. Entonces, hasta aquí hemos hecho un resumen de nuestras normas APA, de los posibles conectores que ustedes pueden llegar a utilizar en su trabajo, en su preescritura y en su entrega final de ensayo. Bueno, resulta que el último tema que vamos a tratar pues son las fechas importantes y que también las pueden consultar en el campus virtual. Entonces, yo les propongo una lectura del libro entre el 30 de marzo y el 20 de abril del 2020. La idea es que la guía que yo les mostré en el día de hoy, esa guía sea totalmente diligenciada y ustedes la puedan entregar a través del campus virtual el 28 de abril, porque como recordarán, esta es una fuente para nuestro ensayo final. La fecha tentativa de entrega de ensayo final es el 26 de mayo. Entonces vamos a tener un tiempo prudencial para ordenar nuestra información y realizar nuestro ensayo final. Recuerden, pueden realizarlo de manera individual o máximo grupos de 2. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan al respecto, no duden en comunicarse conmigo. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.